Después de tanto tiempo volvemos a abrir nuestras puertas y no tenía que ser de otra manera sino recibir a Jesús, que ya eres hijo adoptivo predilecto y magnífico de nuestra ciudad y por supuesto eres nuestro hermano predilecto. Y yo me siento... y la verdad es que es una alegría pues, poder contar con él como siempre para presentar el último de sus libros, Oleum, que está muy interesante y plantea muy bien todo el tema del aceite, bueno, y una historia interesante, desde la vieja Israel hasta la España romana. Y nada, yo simplemente dejar con Jesús, que nos introduce y forma parte del equipo del Club del Libro, ¿vale? Con que os dejo con él. Gracias, Elena. Pues nada, como ha dicho Elena, por fin podemos volver a realizar una nueva reunión del Club del Libro que por circunstancias ajenas a nuestra voluntad evidentemente no ha podido hacerse. Hemos hecho alguna online, pero claro, online no es lo mismo, por lo menos para mí. Yo prefiero tenerle que hablar de preguntarte que no a través de una pantalla, sinceramente, pero bueno, debe ser que ya somos muy mayores para habernos dado otra cosa. Bueno, el caso es que esta vez podemos hacerlo presencialmente y al hacerlo pues no voy a presentar a Jesús, o sea, lo hemos presentado muchas veces ya, entonces en realidad por no merece la pena que diga todos los libros que ha escrito, que es de Úbeda, pero hijo predilecto de Cádiz, como sabéis que se ha nombrado hace poco. Por cierto, que todavía debemos una carta. Sí, eso es una sorpresa, hombre. Ay, perdón, me he levantado, perdón. Pero es que no, otra noticia que no sabéis es que también va a ser nombrado hijo adoptivo de Úbeda. Perdón, adoptivo no porque naciste allí. Los de Úbeda se han enfadado, pues ha venido a ir aquí. Oye, yo creo que ha sido la respuesta, ¿verdad? Porque ha sido como una respuesta a lo de Cali y han dicho, hombre, se nos ha pasado, ¿no? Y yo encantadísimo de que nombre hijo predilecto de Úbeda, ciudad patrimonio de la humanidad por otra parte, pero lamento que no esté mi madre, por ejemplo. Más que nada para decirle, oye, tú cuando era pequeño me decías, este niño está muy paranoico, este niño parece medio tonto. Al final, los ciudadanos de un pueblo consideraban que no soy tan tonto. Así que, encantadísimo. Pues vamos a presentar no el último libro de Jesús, no, ya tiene otro, que si quieres lo puedes pronunciar con él. Sí, claro, está hablando. Y puedes hablarlo cuando... Es el penúltimo. El penúltimo, y como tú has dicho, se llama Oleum, aceite. Sí. Y voy a sacar de aceite una cosa, la dedicatoria. Se lo dedicas a tu madre. Sí. A tu madre, que desgraciadamente no pudiste disfrutar más no, tiempo con ese tema. La perdí cuando tenía 9 años y por eso. Y dice a mi madre que gracias a ella yo pues, el aceite lo empecé a disfrutar, porque ella, pero como todas las madres, buenas madres españolas, nos hacían cositas ricas con aceite de oliva. Y esa es la dedicatoria que ha hecho de su libro. Me parece muy bien. Dos cosas tan entrañables pues, para los españoles y para un nubetense como es su madre y el aceite, pues que no es una. Así es. Pues eso, yo contesto previamente a la palabra de exaltación de Elena, que ella sabe que yo soy amigo de esta casa y para mí me siento muy complacido porque me hayáis elegido, no sé si para concluir o para empezar el curso literario. Bien, es verdad, y Jesús lo sabe, que me había invitado a presentar esta novela en abril o mayo del año 20, sí, y no pudimos hacerlo, como no pude hacerlo en ningún lugar, y es una pena porque era una novela, nadie se ha atrevido en el mundo de la historia a escribir una novela sobre el aceite y tal, y claro, la podía haber presentado en un sitio eximio, me invitaron mis compañeros de la Academia de Lengua Española de Nueva York a presentarla allí, y digo, pero ¿cómo voy a ir? Pasa cualquier cosa y me quedo allí en los Estados Unidos y no me hubiera gustado. Pero bueno, yo sabía que encontraríamos la fecha, hablábamos Jesús y yo, y dije yo encantadísimo de hacerlo.
Y como él ha dicho, efectivamente, yo ya mi novela esta yo ya la he olvidado, porque lo que escribimos, que lo hacemos, como decía Stefan Zweig, para unir a los seres humanos y para olvidarnos de la negligencia del olvido de nuestra historia. Y lo solemos hacer, los españoles somos únicos en eso, en olvidarnos de nuestra historia. Ya sabéis que he escrito una serie de novelas relativas a nuestra presencia en el Nuevo Mundo, como Comanche, que es la llegada de los españoles a California, Nuevo México, Texas y demás, que tuvo una enorme repercusión en Estados Unidos, y también Los Hijos del Sol, que era la presencia de Hernán Cortés en México. Pero recuerda, Jesús, que no sé si la llegamos a presentar aquí. No llegamos a presentar, hablamos de ella con motivo de Comanche, eso es, y dijimos que la habías presentado con un seudónimo. Con un seudónimo, me puse Morgan Scott porque como había ido también en los Estados Unidos, dije, no, oye, ponte un nombre inglés. Yo que odio visceralmente a los ingleses, pues tuve que hacerlo, pero la pienso hacer de nuevo y ya sin seudónimo. Muy bien. Y además vista bajo el punto de vista del indio. No del azteca, eso es un error histórico de gran calado. Los aztecas no estaban cuando llegaron los españoles, eran los mexicas. Los mexicas habían absorbido todo alrededor, y lo que hizo Hernán Cortés no fue otra cosa que unirse a todos los pueblos indígenas que odiaban visceralmente a los mexicas y crear el Estado de México. Eso fue lo que hizo Hernán Cortés. Por eso no comprendo ni las pinturas que hay en el Parlamento de México, ni comprendo nada, porque esa la de Rivera no lo comprendo, me pone con esa cara ferocísima, cuando él y todos los frailes franciscanos que capitaneaban el arzobispo Zumárraga y el padrecito, como Tolinier le llamaban, pues hicieron una labor extraordinaria en México. Pero claro, como somos españoles, ingleses, holandeses y franceses y americanos, hasta ahora, porque hay una corriente en los Estados Unidos de defensa de lo español, a ver si ya por fin nos da nuestro lugar en la historia. Que digamos que es una cosa que yo, para mí, incomprensible, y he dado un montón de conferencias en todos sitios, pues luchando precisamente por desbancar la famosa leyenda negra, que es injusta. Es la trampa, que le llama Geoffrey Parker, la trampa estúpida contra España, que se fijan en dos o tres cosas, pero no en todo el bien histórico, cultural, social y científico que hicieron los españoles allí. Me decía Javier hace un momento, dice la cantidad de ciudades que fundaron en América, que es el prototipo de la civilización. Cuando tú fundas una ciudad, estás haciendo una civilización. Yo escribí una carta en ABC que se llamaba, que la hemos hablado en nuestra tertulia una vez, Carta de Hernán Cortés a don Manuel López Obrador. Y tuvo mucho predicamento aquella carta, porque luego salió en varios medios de Venezuela, de Chile, de Argentina, en la cual Hernán Cortés se dirige al actual presidente de México. Un absoluto descerebrado. Además, el padre es cántabro, que es lo más gracioso. O sea, que usted no es una persona que sus padres vieron por Hernán Cortés, por Alvarado. No, hace nada su padre estaba en el terruño de Cantabria. Y ese odio visceral a España es que yo no lo comprendo, y es porque no hacemos un análisis histórico del hecho. Y eso me dolió. Y entonces escribí una carta como si fuera Hernán Cortés. Y empieza yo, Hernán Cortés de Monroy, al presidente del Estado de México. Entonces le recuerda las casas de teatro que fundó allí, los hospitales, no sé cuánto, las universidades. Los españoles dejamos 154 universidades. ¿Cuántas dejaron los americanos, los ingleses? Cero. ¿Cuántos indios dejaron aquí? En la parte de los Apalaches hacia adentro, hacia el oeste. Fue una devastación. Nada, unas cuantas tribus, algunas reservas que hoy están alcoholizadas totalmente. Y hoy vas a la parte de los Apalaches y las grandes llanuras hacia el Océano Pacífico, le llaman el lago español, y hay actualmente 100 millones de indios. Es decir, que no hicimos ahí ningún genocidio. Ninguno.
¿Por qué? Porque los protegían las leyes de India, de Isabel la Católica y de Carlos V y de Montesinos. No podían hacerlo esclavos. Eso sí, era la capa inferior de la sociedad, porque claro, el conquistador se reserva la mejor parte. Pero en fin, eso es un tema que hablaremos otro día. Hoy lo que nos trae aquí es Lo del pobre. Y entonces yo quería, antes de que a ti te gusta siempre hacer una exposición más o menos extensa de lo que pones en el libro, antes de eso te quería hacer una pregunta. No es una pregunta trampa, pero es porque me ha resultado curioso. Y los que hayáis leído el libro, pues yo creo que habéis caído en ello. En nuestras clases de religión, nuestros profesores de religión siempre nos decían que los fariseos eran los malos de la película. De hecho, ha pasado la palabra fariseo o el adjetivo farisaico, ha pasado a la lengua española como hipócrita, como falso. sí. Y vas tú y dices que va, no son los fariseos, son los saduceos. Ya, al principio pues le falta un poco, ¿no? Pero luego ya cuando lo vas leyendo, evidentemente lo explica. ¿Podrías hacer una pequeña...? Bueno, sí, Jesús me hace esa pregunta porque Jesús de Nazaret, que yo lo llamo así, sin más, yo no hago ninguna valoración teológica, sino histórica, es un personaje de la novela. Un personaje que ha sido muy circuncripado en muchas páginas de novela histórica. La visión que tengo yo del profeta de Nazaret, al cual le llamaban en Jerusalén el Galileo. Y tal como él obraba, de la forma en que llega a Jerusalén, él era un fariseo. Él era un fariseo. De la forma que tenía de predicar el reino de Dios, el fin de la corrupción en el templo, eso es lo que hacían los fariseos. La palabra fariseo en el arameo significa puro, los puros. Más puro que el maestro de Nazaret no había ninguno. Además llamado el justo. El justo. Y claro, hablando en esta tertulia con Jesús y nuestros amigos, pues yo les decía que efectivamente era un error histórico de mucho calado, ¿no? Y es que la Iglesia Católica, a la cual en mi libro solo dan unos estacazos mortales, o sea, primero porque conozco la historia de la Iglesia. Me dicen siempre gente muy religiosa, sacerdotes, es que somos humanos. Los humanos sabemos leer, y tú sabes leer el Evangelio. Tú no puedes ser un cardenal que tengas en Roma un apartamento que vale 600.000 euros y queridas, y poder, y dinero, cuando el maestro decía, no tengo donde reclinar mi cabeza. Yo he venido a predicar a los pobres, cosas de eso. Usted no ha comprendido el Evangelio. No lo ha comprendido. Y usted no ha comprendido el Evangelio en el momento en que a Galileo Galilei le dice, yo a usted le corto la cabeza, o votemos mañana en la plaza Navona si usted no se retracta de lo que está diciendo. Y la Iglesia Católica es la que crea la Inquisición, que es el ataque a la libertad humana más grande que ha habido en la historia. Y no fue precisamente la Inquisición española la peor, no fue la peor. Podríamos decir que fue incluso la mejor, pero claro, nos ha caído el mochuelo a los españoles. Inquisición española. Hollywood hace una película de Inquisición, los españoles. Hollywood hace una película sobre la esclavitud, el barco Libertad, español, y aparece Isabel II. Pero si los españoles no participaron en el comercio de esclavos, ¿cómo que también nos cae ese mochuelo? Pues nos cayó en la Inquisición también. Entonces la Santa Madre Iglesia tiene que confesarse seriamente consigo misma y decir, yo tengo que volver a reconsiderar cuál es la doctrina del maestro, del justo. Ese hombre lo que decía no lo hago yo, no lo estoy cumpliendo. El mal grandísimo que tuvo la Santa Madre Iglesia fue que se unió al poder. Dentro de 2 semanas voy a ir a dar una conferencia en la Catedral de Burgos, fíjense qué lugar, en el altar mayor de la Catedral de Burgos, en el cual voy a hablar precisamente de Osio de Córdoba. Osio de Córdoba fue el obispo, un hombre inteligentísimo, que se une a Constantino el Grande y hace el concilio de Nicea y de Constantinopla. Y allí es donde meten toda esa serie de dogmas que te los pone a mirarlo y son verdaderamente infantiles. Y es el que crea, Osio de Córdoba, el Nomen Trinitas,
el nombre de la Santísima Trinidad. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿cómo somos los humanos tan osados de adjudicarle al Padre que no lo conocemos, que no sabemos quién es, cómo es, si es una luz, si es una idea, si es un pensamiento, si es un Padre de verdad, si es un niño? En la película vi que era un niño, Dios era un niño, Carlito, una túnica, y ese era Dios para ese director. ¿Cómo le adjudicamos parientes de hijos, padres, cuñados? ¿Pero quiénes somos nosotros para hacer eso? Creamos en Dios, Cristo, Jesús de Nazaret. Perdónenme cada vez que diga Cristo. Ahora Christos significa el ungido, efectivamente. Significa otra cosa, y es una palabra griega. Si Jesucristo iba por Jerusalén, ¿qué digo yo? Por la calle de las Viñas, que estaba muy cerca del palacio de Herodes, y aquí le decía, oye Cristo, no volvía la cabeza. No volvía porque no sabía lo que estaba diciendo. Vale, decían Josué ben Joseph, nada más, o rabino, o rabí, o Galileo, que es como le llamaban. Entonces, me causa una experiencia enorme que pongan que es Dios. ¿Por qué? Él nunca dijo que era Dios. Es San Pablo el que la adjudica. Ahí iba a preguntarte, y antes de eso, vamos a hacer me gustaría hacer una precisión con lo que vamos a ahondar en la precisión que has hecho de relación al Cristo. Jesús, el Cristo, bueno, no fue en realidad denominado así hasta el siglo II por Tito Livio, claro. Con la palabra latina Christus, que procedía precisamente de la palabra griega Christus, que significa el ungido. ¿Y qué es el ungido? El untado con aceite. Es el nombre del ungido. Por eso aparece en mi novela. No podía ser de otra forma. Entonces ves que untado con aceite significa el señalado, el que es principal. Y de hecho, ¿sabes cómo es la palabra hebrea de Cristo, de ungido? ¿Sabes cuál es? Ninguno lo sabe, o lo dice, Mesías. Bueno, resulta que era verdad. Mesías, claro, significa ungido, y era la palabra que le daban los judíos a aquel que iba a ser untado con aceite porque iba a ser el rey. Sí. Y entonces por eso le ponían el rey de los judíos. Exactamente. Por esa. Pero Cristo Jesús nunca pudo decir, no, él nunca dijo eso. no sea, soy el Hijo de Dios, porque un judío decía, soy el Hijo de Dios, y lo apedreaban inmediatamente. Los juicios humanísimos que hacían los sacerdotes. Este ha dicho que es Dios, o se ha asemejado a Dios. A lapidarlo ahora mismo. Jamás lo dijo. Nunca. Le dijo el Hijo del Hombre, como decir, yo un hombre digo esto. Y entonces, claro, él ha dicho antes lo de los saduceos. ¿Por qué matan a Jesucristo? ¿Por qué la Iglesia no hace más que preguntarse y digo, ¿por qué mataron a Jesús estos judíos? No fueron los judíos los que mataron a Jesucristo. Pero es que a la Santa Madre Iglesia, cuando se une con Constantino en el poder, le interesa desviar la causa de la muerte de su profeta, o de su Dios, como lo consideraban, hacia los judíos, para eximir a los romanos, que en ese momento eran sus aliados. Pero los que lo matan son los saduceos, porque dice, con estos juegos se nos acaba el negocio del templo. Ayer tiró un montón de mesas con todas las monedas, eso aparece en mi novela, ¿no? A mucha gente le ha gustado cómo aparecen con el sol los dracmas, aparecen los denarios, todas las monedas y tal, y había un estropillo de 1000 demonios. Esto es la casa de oración, ¿pero qué es esto? En la casa del Padre, hacer aquí un negocio con los corderos, vendían hasta la sangre de los corderos los saduceos. Y entonces los saduceos lo que le dicen a este hombre, cuando él le preguntan el día, 2 o 3 días antes de la Pascua, fue cuando le preguntaron, ¿hay que pagar el tributo al César? Y él dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la Iglesia lo ha interpretado mal, como siempre. Él no quiso decir las monedas para el imperio y a Dios las oraciones, en absoluto. Para conocer a Cristo hay que conocer el siglo I. Y el siglo I resulta que Tiberio pone un impuesto a la tierra en Judea.
hay que pagar un impuesto por la tierra, pero no solamente en Judea, en Hispania, en la Galia, en Britania, en todas partes. Y entonces Jesús, que era un puro de la ley de Moisés, no lo olvidemos nunca, él nace, vive y muere judío. Él no funda ninguna iglesia, es San Pablo después. Y el concilio de Nicea, él no funda nada. Lo que pasa es que su doctrina era tan pura, tan excepcional, que ha cambiado el mundo, que es donde yo me acojo. Yo no estoy denigrando en absoluto a Jesús de Nazaret, al contrario. Pero vamos a decir las cosas como eran. Él lo que estaba diciendo era: no podemos pagar el impuesto de la tierra, porque la tierra de Canaán nos la dio Dios. Era la tierra prometida. Y no se puede pagar un impuesto por la tierra que nos ha dado Dios. Ese fue el sentido que ha revivido. Lo cual quiere decir que Jesús aparece en ese momento, en el siglo I, en Jerusalén, como un Mesías, como decían ellos, que es el ungido, político y religioso, las dos. Y es por el Mesías político porque lo matan. ¿Y por qué lo digo yo? Pues sencillamente porque si miran la cruz, el titulus crucis, arriba ponía la causa de por qué lo mataban. Jesús Nazarenus Rex Judeorum. Venía en latín, en arameo y en griego. Por eso lo mataron. Porque se creían ellos que era el Mesías político. Por eso lo mataron. Y Poncio Pilato y otro personaje que no aparece nunca, que estuvo allí, que era el general Livio Annio, que dirigía la legión 12ª fulminada. Ese fue el que lo aprendió en el huerto de Getsemaní. Y dice San Juan que fueron 500 la guardia que apresó a Jesucristo. 500. No 5 o 6. Él era un profeta que era pacífico. ¿Por qué fueron 500? Porque era un peligro para Roma. Un gran peligro. Y lo mataron al día siguiente. Un peligro más para los saduceos. Y los saduceos, como eran los aliados de Roma y los que defendían los intereses de Roma, en los intereses propios, pero no, digo, apoyándose en el poder romano. Pero fíjate, Poncio Pilato, que lo describe Tito Livio como un hombre cruel, dijo: en ninguna parte del imperio tiene que aparecer un Dios. Yo tengo consigna de Roma que no tengo que aparezca un cabecilla hace días, pero inmediatamente. Y por eso murió Jesús. Ni más. Lo que pasa es que deja una doctrina tan elevada y tan maravillosa que solamente se puede escribir en 2 líneas: amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Hoy. Ahí está concitada toda la profundidad de la doctrina de Cristo. Y por eso yo os digo, bajo mi punto de vista personal, humilde, la Santa Madre Iglesia ha tergiversado totalmente el mensaje del Galileo, como le llamaban efectivamente el Galileo, porque los Galileos eran, como ahora en España los vascos, los cereales, eran gente muy peligrosa, Todos los mesías que aparecieron, en la época de Cristo aparecieron 22 mesías. Y entonces, pues claro, Galileo era un sitio peligroso. Y todo esto viene a qué? A que yo hago una novela. Mi novela, y Jesús lo sabe perfectamente, y todos los que me habéis leído, yo no escribo biografías de nadie, y sobre todo de personajes importantes. Mis personajes son secundarios, malditos, y mi personaje no es Jesucristo. Estamos en Cádiz, sabéis lo que es un figurante. Él es un figurante dentro de la novela, como es Claudio, como es Séneca, como es Calígula, como es Elvia Albina, que es un personaje femenino extraordinario. Por cierto, me parece un personaje que lo ha dibujado perfectamente. Es de lo que más me gusta de la mujer. La mujer de Marco, el padre de Lucio Anneo Séneca. La madre de Lucio Anneo Séneca. Es que a mí describir a las mujeres en mi novela, como dice mi pueblo, me será muy bien. Lo dice el crítico literario de Babelia, Jacinto Antón, que de los novelistas de este país, y yo, como mis 2 abuelas ya murieron, pues o me lo digo yo mismo, no lo dice nadie. Pues es verdad, de verdad. Mi próxima novela, que ya lo ha atisbado Jesús, es Teodora, la crisálida de Bizancio, del burdel más infecto de Constantinopla a la emperatriz más grande que ha tenido Roma en toda su historia. Esa es mi próxima novela. Y es que me gusta
me gusta describir a la mujer. Y ese personaje, igual que Salomé, Como que Salomé, igual que Salomé, por supuesto. cuando le dicen en Roma, porque tú bailaste delante de Herodes, por eso mataron al Bautista. Y se dirige ella a Séneca y le dice, ¿tú te crees que una mujer en Judea puede decidir lo que hace un hombre? Y más un gobernante con ese poder. Yo bailaba todas las noches. Él lo mató porque era un tipo peligrosísimo. Era muy peligroso. Y claro, ese tipo de cosas hay que conocerlas, pues, conociéndole. Y entonces, como el Mesías era ungido, mi personaje, que es un escriba, era el encargado de fabricar el aceite que debía ser vertido en la cabeza del Mesías si venía. Y él estaba en la escuela de Gamaliel, que era en uno de los patios del templo, lo ve a Jesucristo, lo ve. Y entonces se acerca, él era un muchacho y lo ve hablar, dice, este va a ser el Mesías. Y entonces el hombre, cuando ve la efervescencia que había en todos los patios del templo de Jerusalén, que venían acabándolo, bueno, que entró, de verdad, entre palmas, es que es verdad. Es verdad, y entonces la gente creía que era el Mesías. Y entonces el hombre se va a su estudio que tenía en el barrio de los perfumistas y fabrica el aceite para el Mesías, que era aceite, sándalo, canela y alenia. Y ese era el que se vertía en la cabeza del Mesías. Y el pobre se queda con la gana de verterlo, primero porque lo matan y segundo porque por diversas, no lo voy a decir, en la novela viene, por diversos avatares de la vida es hecho esclavo y es mandado a Roma. Entonces es un viaje espiritual, es como Ulises. Un poco iniciático. Es un viaje iniciático. Primero va a Cesarea Marítima, después Alejandría, Corinto, donde encuentra la Priscila, también femenino y muy interesante. Me decía el otro día Nuela, ¿por qué le puso usted el nombre a la heroína de la novela Priscila? Digo, en honor de la mujer de Elvis Presley, que yo soy un gran fan del libro. Digo, le puse Priscila por eso. Y todo va a Roma. Y en Roma se encuentra con una mujer excepcional, como decía Jesús, la madre de los Séneca, esposa de Marco Séneca el retórico, y madre ni más ni menos que de Lucio Anneo Séneca y de Galio. La gente habla, ¿y quién es Galio? Lucio Galio. Si recuerdan los Hechos de los Apóstoles, San Pablo, que iba por toda la sinagoga, se iba buscando problemas a todos sitios. Lo apedreaban, le pegaban, le dieron 28 palizas, menos poco extremista. San Pablo era muy extremista, que él iba rompiendo la ley de Moisés. Claro, decía en la sinagoga. Era un mal sitio para decir esas cosas. Y entonces, nada, lo llevan al gobernador Galio, que era el hijo de Séneca y de Elvia Albina. Y gobernaba Grecia. Se llamaba la provincia de Acaya. Y entonces le dice, no, este hombre no se le puede ajusticiar en Corinto ni en Atenas, porque este es ciudadano romano, porque todos los ciudadanos de Tarso eran ciudadanos romanos. Él en realidad, yo no sé si lo sabe mucha gente, él no se llamaba Pablo. Eso te iba a entroncar con lo que estabas diciendo antes. Y tú lo trocas bien en la novela. Hostia, troncas, para hacer el que dice mentira en la novela. No, todo lo contrario, que eres capaz de imaginar cosas que pueden ser posibles. Curiosamente, Pablo, no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Se llamaba Saulo, y él era compañero del protagonista de la novela. ¿Y de dónde eran compañeros? Pues iban a la escuela del mismo rabino, que era el rabino fariseo, precisamente más importante que había en Jerusalén en ese momento, Gamaliel. Sí, y por eso Gamaliel y su padre Gilel lo defienden en el Sanedrín a Jesús, porque Jesús era un fariseo, era un puro, y discutía con los fariseos. Pero luego la Iglesia Católica lo ha ido vertiendo a que los judíos eran los malos y los buenos los romanos, porque se aliaron con ellos. Y la Iglesia se alía con el poder y ahí muere la Iglesia, créanme. Además se hacen dueños de todos los símbolos del Imperio Romano. Ustedes han visto al Papa en Roma, la silla gestatoria. La silla gestatoria era la silla donde llevaban a los emperadores. El título de los emperadores se lo apropian los papas. Pontifex Maximus, el pontífice máximo, se lo quedan los papas. Los palacios y las basílicas
que era donde se administraba justicia en el imperio, las hacen iglesia, o sea, se apoderan de todos los estamentos del poder. Esa es la antítesis de la doctrina de Jesús de Nazaret, es la antítesis. Él estaba con los pobres. Ahí precisamente te quería hacer esta pregunta. Bueno, termino lo de Pablo. Sí, no, era de Pablo. Se llamaba Saúl, Sí. y su nombre romano era Pompeyo Paulo. Él tenía un nombre romano. Pompeyo Porque era Paulo. ciudadano romano. Era ciudadano romano. Y entonces cuando Dario le manda al emperador a este hombre, dice, ahí os mando a Pompeyo Paulo. La palabra Paulo significa pequeño. Pompeyo pequeño, porque era así de pequeño y además era feísimo, y calvo, y se dedicaba a hacer tienda de campaña, era su oficio, un oficio muy singular, y lo manda para Roma. No está demostrado que se le cortara la cabeza en Roma. No existe ningún documento, eso es una tradición cristiana, que le viene muy bien que Pablo hubiera sido un mártir, porque el mártir era la savia no está en ningún sitio aparece. Yo dudo que fuera decapitado, porque el que él haga una bronca en una sinagoga y le tienen 7 o 8 piedras, por eso no se decapita a nadie, y menos el Imperio Romano, que tiene unas leyes. ¿Y Pedro? Tampoco. Que también dicen que fueron Pedro y Pablo los que... Pues nada, eso es un invento de iglesia, como 100.000 inventos que ha hecho, como de todos los dogmas. El dogma de la Inmaculada Concepción. Vamos. Pero no es mucho más bonito que la madre del maestro de Nazaret fuera una madre. No dice en Mateo 15:4, maestro, ahí fuera te espera tu madre y tus hermanos. Lo dice más claro que el agua, dice, no, es que la palabra esa quiere decir en realidad primo. No, quiere decir hermano. ¿No es maravilloso que fuera una madre? Porque va a ser virgen. Lo que pasa es que San Pablo, cuando hace la religión cristiana, que es la que impera ahora, lo que hace es coger un montón de conceptos y símbolos griegos y egipcios. Y entonces lo asimila mucho al dios Mitra, que nace el 25 de diciembre, cuando Cristo no nació el 25 de diciembre. ¿Ustedes han ido a Israel? Una noche del 25 de diciembre salgan ustedes a los pastores a sacar ovejas y eso, a ver si tienen narices con menos 40, menos 20 grados o menos 15 grados. Es imposible. Él nació en verano, que es cuando se hizo el famoso empadronamiento de Augusto. Fue en verano. Él nació en verano. Igual que no, en esa época no iban a coger a tantas multitudes de personas que llegaran a Jerusalén para empadronar. ¿Y cuándo hacían las batallas y todo en la antigüedad? En verano y en primavera. Yo hacer en invierno, por Dios. Y entonces es tristísimo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo asimila a Osiris, que es el dios sol, le llaman el sol invicto, es el nombre que le ponen a Cristo, pero por favor. Y luego ya en toda la iglesia bizantina, después de Constantino, aparece ese Cristo que ya es un rey, un Cristo rey con la melena negra y tal, sobre un trono con la esfera y ese bastón real. Ese no era Jesucristo que aparece en Judea del siglo I, que además no nació en el año 1, nació en el año -4. Él cuando muere en Jerusalén tenía 37 años. No 33. No 33, como siempre se ha dicho, ¿no? Tenía 37 años. Todo eso hay que estudiar el siglo I de Cristo y entonces se comprenderá mejor al profeta de Israel. Y como decía mi personaje, pues viene aquí porque era un oleario, un entendido en aceite. ¿Cómo iba a serlo? Si era el que fabricaba el óleo sagrado, como decía Jesús, el que se vierte sobre la cabeza del Mesías, pues claro. Y viene como esclavo y no lo manda. ¿A dónde lo manda? Pues donde era Séneca, a Córdoba de Hispania, la capital de la Bélgica. Y le dice, si tú consigues mejorar toda la producción, y ahí viene ya, yo lo hago en toda mi novela, un misterio que hay en medio y tal, y resuelvo la vida de sí, no, vamos a decir mucho porque si no. Ah, bueno, no de la manera. Antes te iba a hacer la pregunta, que creo que ya prácticamente la has contestado. Eran dos preguntas, pero que efectivamente han demostrado que tú tienes un interés en Jesús
de Nazaret como ser humano una excepcional en relación a nosotros muy superior, pero no por supuesto que creas que sea Dios, hijo de Dios, pues dilo, nosotros, dilo claramente hijo de Dios, pero si a mí yo no necesito que sea Dios, y con que sea mi hermano es suficiente, y que me enseñe ya que va a hacer. ¿Por qué? Si yo no veo ahí el por qué, él cuando muere, pues su espíritu como el tuyo, como el de ella, por lo menos yo lo veo así, porque tenemos una conciencia, esa conciencia tiene que salir del cuerpo, como es natural, entonces la suya salió también, y es un ser excepcional. Ahora yo, adjudicarle a Jesucristo ese parentesco con el Supremo, el Eterno, el Altísimo, el muy sabio, el que no tiene nombre, es que lo veo muy humano, muy entrar en este es el hijo y el otro es su cuñado y el otro es su primo. Es que tuvieron que por favor, no seamos, hombre, no seamos tan osados. Y entonces un ser excepcional, un ser de luz, y vino, pero lo que decía Jesucristo ya lo habían dicho Gilel y Gamaliel, y muchos profetas y en muchas religiones. No fue el primero que lo dijo, ni muchísimo menos. Ahora fue un hombre excepcional. Y cómo asume su muerte con ese dolor y esas cosas, y la asume. Claro, era un ser excepcional, sí que lo era, ¿no? Y por eso digo que no sea. Él decía eso, que yo soy hijo de Dios, pero vosotros sois mis hermanos. También somos hijos de Dios todos. Y él no llamaba a su padre así, él llamaba Abba, que significa papá. Sí, muchas veces. Aunque te digo una cosa, cuando muere, que cuando uno está muriendo es cuando dice las palabras más sinceras de su corazón. Dice en árabe, Eli lama sabachthani, porque quiere decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque es su padre, pero como es el tuyo, y como es el mío, y es el de los demás, ¿no? Él nunca dice que es el hijo de Dios, jamás. Nunca, lo hubiera dicho y lo hubieran apedreado al día siguiente, o el mismo día. Eso nos andaban con historia los saduceos e incluso sus correligionarios fariseos. Entonces estarás de acuerdo conmigo, quiero decir, continuando con lo que estábamos diciendo, que efectivamente Jesús de Nazaret nunca quiso crear una religión organizada. Él no quiso nacer así. Fue Paulo, el que realmente luego efectivamente, sobre el mensaje de Cristo, él montó lo que llamamos actualmente cristianismo. Eso es lo que yo creo. ¿Qué opinas? ¿No puedes añadir algo? No, si no tengo que añadir, pues ya lo he dicho, es que yo creo que es eso, ¿no? Y luego lo consolida el Concilio de Constantinopla y de Nicea, cuando hace todos los dogmas y la cuestión trinitaria y el credo. Eso es el in Deum Pater omnipotente y tal. Eso es un texto que ideó Osio de Córdoba y lo aprobó el concilio. En Cea. Y una vez aprobado, eso ya ha permanecido en los siglos, los hemos dicho, y yo he estado con curas hasta que tenía 20 años de interno, pues lo he cantado 18.000 veces. La misa de Ángeles, la misa Orbi Facto, o sea, lo he cantado en infinidad de ocasiones. Y claro, ahora lo pienso y lo leo y digo, qué cantidad de barbaridades, Dios mío, de mi vida, con lo sencilla que es la doctrina del maestro de Nazaret, qué lástima. Y a él lo llamaban así, cuando lo llamaban los fariseos, lo llamaban Yoshua, Ben Yosef, no le decían de forma. La palabra Jesús de Yoshua significa el que salva. Eso es lo que significa la palabra de Yoshua. Y es Josué, en realidad se llamaba Josué, igual que Pablo era Saúl, ¿no? Y le llamaban Saulo porque venía de una ciudad griega. En donde vivía Pablo de Tarso había un templo de Serapis. Entonces él bebió la religión egipcia y la griega. Y hizo ahí un mejunje entre las ideas de Cristo y las ideas de Osiris, Isis, la cuestión griega y demás, y el dios Mitra, y amigo mío, inventó una religión, y es verdad, que con el fundamento de Jesús de Nazaret, y es verdad. A Dios gracias, metió el concepto de Trinidad olvidándose de... el concepto de Trinidad olvidándose de la parte más importante, de la parte de María, de la materia, es la madre, mejor dicho, y metiendo al Espíritu Santo. Entonces, esa Trinidad es un poco extraña en relación a otras Trinidades. Pero curioso, por eso que eres muy amigo de todo el
la filosofía, el esoterismo y demás, sale Miriam de Nazaret, sale más veces en el Corán que en los Evangelios. María no está presente en la Pasión, solamente en el Evangelio de San Juan, nada más, es el único que la nombra. La nombran poquísimas veces. No tuvo que tener gran predicamento, pero ¿por qué? Porque la mujer no era nada en el mundo judío. No era nada. Por eso no aparece, casi nunca. ¿Por qué no sabemos nada de María de Magdala? Por lo mismo. Fue la principal, seguidora que tuvo. Y era la principal seguidora que tenía. Y no aparece. Porque la mujer no se le echaba cuenta en el mundo judaico. Para nada. En absoluto. Y es una pena, porque tenían que haber puesto algo. Y os voy a decir otra cosa. Vuelvo otra vez al estudio del siglo I de Judea. Un rabino con 20 años, y él era rabino. Si no, no le llamarían así cuando llegó a Judea y todos sus seguidores. Él predicaba en la sinagoga de Séforis, que era la ciudad que estaba más cerca de Nazaret. En Nazaret no había sinagoga, estaba en Séforis. Y él hablaba allí, ponía su velo blanco y allí abría la Biblia y comentaba la Biblia como buen fariseo que era. Y la interpretaba, que ellos podían interpretar, no pasaba nada. Es que ellos eran, como tú lo llamas, sofrín, doctores de la ley. Era un sofrín, era un doctor en la ley. O sea, no era un cualquiera, ¿eh? Lo que pasa es que fue un ágrafo, no escribió nada. Como hacían todos los maestros y rabinos, los sofrines que dice Jesús. Y un sofrín que a los 20 años no estuviera casado, amigo mío, dejaba de ser rabino si no se casaba. Luego, ¿quién era María Magdalena? ese hombre tuvo que estar casado, porque era un hombre. Porque la Iglesia no para de separar la idea de hombre con Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Tiene mucho más mérito lo que hizo siendo un hombre. Porque si eres un Dios, es muy fácil lo que hace. Tiene mucho más mérito siendo un hombre y hacer lo que hizo. Yo por eso, pues nada, no comulgo en absoluto con la Santa Madre Iglesia, a la cual conozco profundamente. Porque yo empecé a estudiar teología. Y a mí un día el profesor de Salamanca me dice: a ver, maestro, ¿qué le sugiere a usted las palabras de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Y yo, inocente de mí, y eso que ya tenía 16 años, le dije: me causa estupor muy grande que, digo, para mí que es una interpolación hecha en el Evangelio, o sea, una frase introducida posteriormente. Digo, Jesucristo hablaba en arameo, en griego no hablaba. Es muy difícil que dijera: sobre ti edificaré mi iglesia. En Jesucristo no había en su cabeza ni una sola idea de fundar una iglesia. Para nada. Léanse los 4 evangelios como yo lo he leído en griego. Jamás dijo nada de hacer una iglesia. Él tenía sus seguidores que le seguían y le decía: vale, pues venga, seguidme. Y luego un montón de mujeres, entre ellas estaba el mayordomo de Herodes, que le proporcionaba mucho dinero para pagarse, en fin, las pensiones, los mesones donde compraban comida y demás. Y el que llevaba la bolsa era Judas, otro personaje interesantísimo que había que estudiar mucho. Y pasando a otro aspecto de tu novela, antes de terminar, y que podéis preguntar a vosotros, una pregunta. Oye, ¿tú piensas que el aceite durante la época del Imperio Romano, incluso antes y también después, podía ser en ese momento tan importante como va a ser el petróleo en la actualidad? ¿Podría hacer una similitud? Lo era. Yo quería llegar al final de nuestras palabras hablando de la aceite. La palabra aceite viene del sirio zeit, que significa luz. Significa luz. ¿Por qué? Porque la empleaban para iluminar las casas, iluminar los templos, para hacer perfumes, para la alimentación. También la utilizaban como medicina principal. Tú que eres médico y aquí algunos médicos, en todos los templos de Esculapio, el dios de la medicina, curaban con aceite.
Mi madre, cuando yo era pequeño, recuerdo de decir, mamá, me duele el oído, hacía mucho frío en mi pueblo, y me echaban 2 o 3 gotas de aceite algo calentito, ¿no? Porque y mi mamá era un bálsamo, para hacer bálsamo, entonces tiene una importancia enorme, tanta que nuestro amigo Séneca, la familia Séneca, que tanto sale en el libro, para uno ser senador de Roma tenía que entregar en el banco de Neptuno 1.000.000 de sestercios, si no, no era senador. Y Séneca lo entregó en su día. ¿Por qué? Por las ganancias que tenía en el aceite. Él vendía el oleum virilis, que era el primer aceite, y eso se vendía en Roma, cada ánfora a 35 sestercios. Eso era una cantidad muy estimable. Entonces la familia era multimillonaria. Además había conseguido del emperador Augusto que le diera el monopolio del aceite que vendían a las legiones. A las legiones le pagaban con dinero, con sal y con aceite. Era el pago del legionario. Y llevaban siempre una anforita de aceite para cocinar, para sus heridas, se curaban las heridas con el aceite. O sea, tiene una importancia extraordinaria. Y lo que respecta a mí, pues es un objeto muy jerárquico en mi vida, porque he nacido en una provincia donde hay 60 millones de olivos plantados por el hombre. Y no olvidamos que los olivos entraron por Cádiz. El primer olivo que apareció en la península ibérica lo trajeron los fenicios que fundan Cádiz hace casi 4.000 años y lo meten en el templo de Melcar, que era el olivo de Pigmalión, que decían que era de oro. No era de oro, simplemente que en sus ramas colgaban los devotos, los exvotos. Alguien iba a decir que me cure del brazo, se curaba y le colgaba un bracito, una piernecita, cosa que hacemos los cristianos también, los santuarios y demás, porque no hemos tenido que copiar todo lo que hacían los romanos. Las procesiones, ¿de qué nos viene esa costumbre? Yo cuando hablo con mis alumnos en el primer día de clase digo, mira, fundamentalmente nosotros somos romanos. Y cuando acabe el curso, me decís si tengo razón o no tengo razón. Cuando acabamos el curso de verdad, somos absolutamente romanos. Estos hacían una procesión por menos de un pimiento. Y a los españoles nos encantó una procesión, pero más que un tonto, un lápiz, nos gusta muchísimo. Hacían la pompa, ellos llamaban pompa. ¿Y qué hacían? Sacaban en las carrozas a los dioses. La palabra carnaval, que tan unida está a Cádiz, yo no sé por qué la Santa Madre Iglesia la asocia a Don Carnal. ¿Verdad? Pues no sé yo. En febrero en Roma se celebraba una procesión que se llamaba del Carnus Navalis, carnaval, y ponían a Isis, a la diosa Isis, y la paseaban por toda Roma a base de tambores, trompetas y demás. Y somos iguales. Los que han leído mi novela Tartessos, que es nuestra protohistoria, el principio del pueblo andaluz, que tenemos que tener el inmenso orgullo de haber sido la primera civilización de Occidente, paseaban a la diosa Astarte por las marismas de Noctiluca, que es el actual Sanlúcar. ¿Qué hacen ahora los hombres y mujeres de esa zona con la Virgen del Rocío? Exactamente igual que hacían aquellos tartesios con Astarte. Y le llamaban, ¿cómo le llamaban? Lucero del alba, paloma de las marismas. ¿Cómo le llaman ahora? Cosas muy parecidas. Somos fundamentalmente romanos. Y nosotros, cuando me dicen a mí, el imperio romano cuando fue destruido, digo, no. El imperio romano perdura en América. Nosotros llevamos la civilización romana a América. Las ciudades, el derecho, los nombres, las costumbres, la gastronomía, la culinaria, la medicina, las universidades. Las universidades son las academias romanas. Y la lengua, el castellano es un hijo del latín. Pero de todas formas, ahí en esa novela salen unos personajes femeninos extraordinarios, la Elvia Albina, que ya no hemos terminado, porque ya llevamos mucho tiempo, y es una mujer que antes no he dicho nada, excepcional. Augusto le dio el permiso para que ella manejara su propia fortuna. Y Séneca no la dejaba ir a ninguna escuela filosófica de Roma. Y era una mujer que le encantaba el estudio. ¿Y sabes lo que hacía esta mujer? Se venía a Córdoba
y ahí en la Academia de Sóstrato de Atenas, que la tenía en Córdoba, ella asistía a las clases. Y además era la suma sacerdotisa de la diosa Astarte. Es una mujer excepcional, y aparece en la novela y existió de verdad. Y era paisana mía porque era de Alba Urgabona, que es Arjona, la actual Arjona. Lo importante aquí no se trata, y yo conozco a Jesús, no quiere meterse ni muchísimo menos con el cristianismo, No. y le tiene un inmenso respeto a todos los cristianos, que quede claro. No, pero si se le pregunta su opinión, él dice su opinión. Y yo agrego, el cristianismo no ha hecho nada más que decir una cosa que nos han dicho todos aquellos, digamos, enviados, todos aquellos seres que querían comunicar una noticia. ¿Y cuál era la noticia? Siempre la misma, aunque dicha de modo distinto. Señores, que somos hermanos, que somos... Hay que estimular la fraternidad entre todos. Tenemos que amarnos. Tenemos que aceptar al otro, no ser tan egoístas. Tener un poquito de pensar, un poquito de rato de pensar en los demás. No penséis solo en vosotros mismos. ¿Y por qué han venido tanto? Porque no lo hacen. No, simplemente porque no lo hacen. La codicia ha matado al hombre. Bueno, la presidenta Elena de la Casa de Nueva Europa, encantadísimo de haberme invitado. No, y ahora nos vamos a tomar una cervecita afuera. Te queríamos preguntar, pero ya que has dicho... Pregunta. No, fuera. Yo creo que el petit comité ahora podemos tener... Voy a decir más a la cerveza tranquilo. Pero te la vamos a leer ahora y te la vas a quedar, ¿vale? Porque La meto en mi egoteca. David la escribió con mucho cariño y en parte la escribió él, pero es un poco la voz de todos, ¿no? Y decía así: amigo Jesús, hijo adoptivo de Cádiz. En Nueva Acrópolis Cádiz hemos acogido con gran alegría, a la vez que con orgullo, tu reciente nombramiento como hijo adoptivo de Cádiz, la que tanto te ha dado, pero sobre todo a la que tú tanto has aportado por amor a ella. Bien sabes el aprecio que te tenemos y lo honrado que nos sentimos cada vez que nos visitas a la Escuela de Filosofía de Nueva Acrópolis Cádiz, ya sea para la presentación de uno de tus libros, para una tertulia o simplemente para pasar un tiempo ameno entre quienes nos empeñamos en que la cultura sea parte esencial de la sociedad gaditana. ¿Cuántas ganas tenemos de organizar otra actividad en la que tu nombre figure en el cartel? Y ya será, además, como hijo adoptivo de Cádiz, nuestra ciudad, aunque para quienes formamos Nueva Acrópolis Cádiz, desde la primera vez que nos visitaste ya te adoptamos como uno de nuestros visitantes más ilustres. Sirvan estas palabras para mostrarte nuestro reconocimiento y darte la enhorabuena por tu nombramiento como hijo adoptivo de Cádiz. Es un lujo que eligieras Cádiz como tu ciudad, pues hace que sea aún más digna. Muchas felicidades y muchas gracias de tus hermanos y hermanas de Nueva Acrópolis Cádiz. Qué bonito.